En este momento, en este sermón, quiero hablar, hermanos, de un sentimiento que tiene a muchas personas presas, los tiene esclavizados. Se llama la culpa. Y trataremos de observar qué hacer con ella, pero sobre todo cómo superarla. En algún momento, hermanos, todos y cada uno de nosotros nos hemos sentido culpables de algo. Y mientras no compongamos esa culpabilidad, nos sentimos mal. Hay algo de nosotros que no se siente bien. En Proverbios 28:1 dice la Escritura así: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Proverbios capítulo 28, versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Cuando somos culpables de algo, nos sentimos como la primera frase del versículo 1 de Proverbios 28. Huimos a veces, hermanos, sin que nadie nos persiga. Hay un mal, un padecimiento humano que se llama delirio de persecución. Las personas que tienen delirio de persecución, según el diccionario, muestran los siguientes síntomas. Creen que están siendo vigilados siempre, espiados, calumniados u hostigados. ¿Quién puede vivir en paz si usted se siente así? Si yo siento que a todo momento me están espiando, si siento que a cada momento me están vigilando. Y no es que alguien me esté vigilando, no es que alguien me esté espiando, sino que es mi culpa que me hace sentir de esa manera. En México, en nuestra cultura, se inventó un dicho para este tipo de personas. Dice: tú donde quieras miras, monos con tranchete. Es decir, no está ahí, pero tú lo ves. La culpabilidad, hermanos, hace que mucha gente se sienta así. El problema no es esto nos puede pasar a todos y quizás nos ha pasado a nosotros. Ese no es el problema. El problema es que, ¿qué debo de hacer con ella? ¿Cómo lidiar con la culpabilidad? ¿Cómo superarla, mejor dicho? Porque la culpa, hermanos, es desgastante. Tan desgastante es que a muchas personas las hace caer en una fuerte depresión. No tienen absolutamente nada, físicamente hablando, pero están completamente debilitados, demolidos por tanta culpabilidad que a través de sus tiempos han estado llevando y que no han sacado. Pero hermano, ¿se puede quitar la culpa? Por supuesto que sí. Y de esto queremos hablar en este sermón. ¿Me va a dar una receta para ir a un psicólogo, a un psiquiatra? No. Vamos a ver con la Biblia cómo superar la culpabilidad. Así que estamos todos invitados a ello, hermanos. Primeramente, déjenme decirle, hermanos, que la culpa, lo cual lo llamo aquí el pecado, tiene un poder muy grande, tiene una fuerza muy grande. Y en mi lección lo compararé con una historia que leí acerca de un niño llamado Juanito, ya que él, y nada tiene que ver con su hermano John, ¿verdad? Aunque de niño, creo que no le llamaban a lo mejor Johnny. El poder del pecado para mantenernos cautivos es como la historia de este pequeño Juanito. Él visitó a sus abuelos en su granja, según la historia, y cuando llegaron ya a sus abuelos le dieron una onda. Y
lo enseñaban a tirar con la honda y Juanito nunca aprendió. Se sentía mal porque otros niños agarraban la honda y podían hacerle fácil y tirar aquella piedra. Yo sé que se ve fácil, no estoy hablando de la resortera, aquella que tiene una así y uno hace así, ligadura, resortera. Una honda es como la que tenía el indio Tizoc. Es una cuerda donde uno la agarra así, como la que tenía David. En medio, donde columpia, está un poquito más ancha y le pone la piedra. Uno tiene que ser muy diestro. Poner la piedra ahí, cierra uno sus manos y comienza a darle vuelta. La piedra no se cae mientras así. Y luego, destrezamente, uno suelta una parte del lazo y sale aquella piedra disparada. ¿Nunca llegó a usar una, hermano? Sí. Entonces, eso es una honda. Y Juanito no aprendía. Así que un día realmente él estaba tan triste porque no, que practicó mucho. Y el día siguiente vio el pato de su abuela. Agarró la honda y le dio en la mera cabeza. Sí. Sin querer, Juanito mató el pato de su abuela. Y fue y lo escondió en un montón de leña que tenía por ahí abajo. El problema fue que su hermana Sarita, lo vio. ¿Y por qué digo el problema? Porque Sarita utilizaría eso para chantajear a Juanito. ¿Sí? Entonces la historia sigue diciendo que su abuela le decía: Sara, vamos, ven a lavar los platos. Decía Sarita a la abuela: no, abuela, Juanito me quiere ayudar. Y Juanito hacía así como que no. Y Sara se le acercaba: acuérdate del pato. Y se ponía a hacer los platos porque sabía que lo estaban chantajeando. Él no quería que su abuela supiera. Sara, ven a doblar la ropa, vamos a hacer esto. Abuela, Juanito me ha querido ayudar. Y otra vez él se negaba. Acuérdate del pato, le decía Sarita. Y así, para cada cosa, Sarita o Sara chantajeaba a su hermano Juanito. Así que después de varios días, Juanito se armó de valor y dijo: yo no puedo seguir así. Aparte, se cansaba mucho de hacer sus propias tareas, ayudar a su hermana. Decidió hacer lo que tenía que haber hecho desde el principio. Se llenó de valor, fue donde su abuela y le dijo: abuela, yo maté el pato. Yo maté el pato. Ya no puedo soportar más. Le confesó lo que había hecho. ¿Y qué fue lo que hizo la abuela? Ella se arrodilló, lo abrazó y le dijo: hijo, yo lo sé. Yo vi todo. Esto fue lo que le dijo: es bueno al hombre admitir su error y pedir perdón, y porque yo te amo, te perdono. Dijo la abuela estas sabias palabras. Me preguntaba cuánto tiempo dejarías que Sara te convirtiera en su esclavo. Sí, porque mientras él no confesó, Sarita lo tenía manejando a su antojo. Creo que, hermanos, habemos muchos cristianos como este pequeño Juan, que estamos tratando de ocultar, de negar, de cubrir nuestros pecados. ¿Y quién se beneficia de todo esto? Es Satanás. Cada vez que queremos hacer algo bueno, Satanás nos dice: acuérdate del pato. No puedes confesar esto. Si todas las mentiras que tienes que decir, tu vida ha sido una mentira. Acuérdate de todo lo que has hecho, lo que ocultaste, lo que has hecho, lo que no debías, lo que dijiste, lo que pensaste. ¿Cuándo te van a perdonar? Es mucha tu culpa. Acuérdate del pato. Y seguimos que esclavos de Satanás. El pecado tiene poder. En la historia, Juanito hizo lo correcto, aunque tardó, pero reaccionó. ¿Y qué dijo su mamá? Porque te amo,
te perdono. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué cree que Dios mandó a su Hijo a este mundo? Para salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido no fue una cabra montés, fue nuestra alma. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo mismo que hizo Juanito: aceptar nuestra culpabilidad, no ir donde la abuela, pero venir hacia Dios y decirle: Señor, yo soy culpable, pero aquí estoy, porque ya no puedo más con mi vida que hasta ahora he llevado. No puedo ocultar, no puedo esconder de ti lo que soy. ¿Me perdonarás? ¿Qué cree usted? Olvidamos que no somos perfectos. Abra su Biblia conmigo en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Al leer este versículo, mi única explicación es decir solamente que a esto se le llama gracia. Gracia venida desde arriba. Dice la Escritura: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero ¿a quién se lo dice? ¿A mí? ¿Y a usted? ¿Y a todos nosotros? Si decimos que no tenemos pecado, Dios hace reconocer al hombre que somos pecadores, que todos, absolutamente todos, necesitamos un Salvador, que todos, absolutamente todos, como Juanito, hemos hecho algo incorrecto, que todos, absolutamente todos, como Juanito, somos culpables y necesitamos reconocer, confesar nuestros pecados. Lo único que al leer este versículo quiero aclarar que esto no es una licencia para pecar. Para decir, bueno, si Dios sabe que soy pecador, entonces ahí les voy. Sino estas palabras son dichos para humillarnos, para sentir nosotros que necesito ayuda en mi vida, no meramente de un psicólogo, pero necesito ayuda de Dios. Hermanos, no importa qué es lo que hayamos hecho. Juanito pensaba que nadie lo había visto. Juanito estratégicamente bajo un montón de leñas escondió un pato. Juanito fue visto por su hermana y por su abuela. No estaba escondido absolutamente nada. Mis pecados y los suyos no están escondidos. ¿Qué hacer con la culpabilidad? Sacarla y decirle a Dios que me perdone, que me perdone. Satanás siempre seguirá usando como Sara nuestros antiguos pecados para hacernos sentir esclavos. Verso 9 de 1 de Juan 1. No lo dejemos que haga esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Yo creo que lo hemos leído muchas veces, pero bajo esta consideración de la culpa, es un verdadero antídoto y un bálsamo, la medicina perfecta para mí y ojalá para usted también. Que lo que necesito hacer para componer mi vida ya no es seguir ocultando ni pretendiendo, sino confesar mis pecados.
Muchas veces solemos, después de una predicación o un estudio, hacer una invitación pública. No esté esperando que hagamos eso. Digo, si lo quiere esperar está bien, pero no es necesario. En cualquier momento, en cualquier lugar, usted puede parar y decir: Señor, ya, hasta aquí. Esta vida ha sido un desastre y tú lo sabes. He vivido una apariencia. No puedo más con esta carga de culpabilidad. Me está entrando el delirio de persecución. Ya no soy sincero o sincera con nadie. Ya todo tengo que mentir para cubrir la última mentira. Y se me olvida que ahora qué es lo que tengo que cubrir. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Los cristianos hemos sido libertados, queridos hermanos. Pero al ser libertados de nuestros antiguos pecados, el enemigo volverá a rondar nuestras vidas y tendernos las mismas trampas en las cuales caímos en el pasado. Porque sabe que ahí está nuestra debilidad. En Romanos capítulo 8, versículo 1, Pablo expresa una verdad, hermanos, como si fuera todo un tanque de oxígeno para muchos de nosotros al leer, y donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No es acaso esto gracia, hermanos? ¿No es acaso esto merece de nosotros un amén? La promesa que aquí encuentro es que para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Y Pablo corrige: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la promesa de Dios quitar nuestra culpabilidad, de Dios borrar mis pecados. Pero necesito dejar de andar en la carne. Necesito volver a andar ahora en el Espíritu, para que esos pecados sean definitivamente borrados y enviados al fondo del mar, como Cristo dice. La culpabilidad, hermanos, tiene cura. El cáncer no. La diabetes tampoco. Y otras muchas más enfermedades. Esas no tienen cura. Tarde que temprano acabarán con nuestra vida física. Pero nuestra vida espiritual, el pecado, que es lo más dañino, que no hay nada que el hombre pueda inventar para quitarlo, ese sí tiene cura. Y lo cura la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que limpia todos nuestros pecados. Para el que está en Cristo, ninguna condenación hay. Después de esto, ahí mismo en el capítulo 8, pero más adelante, el versículo 31, Pablo pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, Dios puede estar a mi lado. Dios desea estar a mi lado. Y yo puedo sentirme como Pablo: ahora sí, Dios está conmigo, entonces ¿quién contra mí? Pero Dios no va a estar a mi lado si yo ando viviendo en la carne. Ahí Dios no me va a ayudar. Nunca se me olvida, ¿verdad? Lo he manejado mucho a través de mi vida, en muchos ejemplos, en varios sermones. Cuando nosotros estábamos creciendo, pues no había nada para jugar, pero uno se inventaba sus armas, ¿verdad? Armas, sí. ¿Saben lo que es una liga, verdad? Todos sabemos lo que es una liga. Para el mes de diciembre es cuando llegaban las naranjas allá a nuestra colonia, a nuestro barrio. Y eran muy baratas, y la mamá de uno compraba naranjas por costales o por kilos. Bueno, ¿qué hace uno con la cáscara? ¿La tira? ¿O no? Eso no, nosotros no la tiraban, era nuestra munición. Con esa liga, se hacían famosas las ligas en ese mes. Agarraron unos peditos de naranja, y digo, no suele dar ideas a los niños, pero las pone uno y duele, pero muy feo. Un ligazo de naranja, hermano, le duele mucho. Pero era nuestro juego, como éramos soldaditos, pues jugábamos y dale. Entonces,
no sé si en sus barrios, en sus colonias decía barrio contra barrio. De repente nos uníamos todos los niños de acá, que en aquel tiempo las mamás tenían niños de por montones. Así que niños sobraban. Entonces en mi barrio teníamos nosotros como unos 18, 20 niños. Pues a jugar contra el otro barrio. ¿A qué? A los ligazos. Entonces nos juntábamos, hacíamos equipos y ahora sí dale. Y había que correr ahí. Los pobrecitos, los gorditos ahí se los agarraban a ligazos cada rato porque los alcanzaban. Pero nosotros teníamos un paladín, teníamos un héroe, que era la familia más rica en nuestro barrio. Se llamaba Miguel. Y a Miguel, su papá, ¿verdad? No voy a decir más, pero no tenía un buen trabajo, pero tenía mucho dinero. Y le compraban ropa del otro lado, decíamos, o sea, de Estados Unidos. Y Miguel se ponía una yompa, no sé cómo le digan ustedes, pero para mí la yompa es una chaquetilla de mezclilla. Y esa, decía Miguel, a mí, yo me la pongo cuando vamos a jugar. Y se la ponía porque no le dolía, supuestamente. Así que todos detrás de Miguel. Y iba Miguel enfrente con su chaquetilla. Y cuando nos enfrentamos, dijo Miguel, yo primero enfrente. Y pum, le dan en el ojo, ahí lo dejan tuerto. Se acabó la chaquetilla. Se nos acabó nuestra paladín y a correr todo el mundo. Este paladín que tenemos no es así, a este no le van a pegar. Al Dios que ahora está con nosotros, a él no le van a dar. Él es el Todopoderoso. Mi paladín Miguelito falló con todo y su chaquetín que llevaba. Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A Dios nadie le va a dar. Él es el Todopoderoso. Él ha vencido la muerte, Él venció el pecado y está aquí para darnos a nosotros la verdadera protección que necesita nuestra alma. Eso es la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo lidiar con la culpa? ¿Cómo verla cada vez? Si les digo el nombre que aparece ahí, Arthur Conan Doyle, no, nadie nos suena. Pero aquellos que crecieron aquí o que han visto algunas películas, han oído a Sherman Holmes, el detective del sombrerito, como Koyak, pero el otro más inteligente del pasado. Ese hombre era un detective, pues el que le dio vida al detective, el que lo inventó se llamaba Arthur Conan Doyle. Ese hombre vivía en Inglaterra y creó el personaje de Sherman Holmes, un detective que se la sabía de todas. Llegó a ser tan popular a principios del siglo de 1900 que una vez envió a los más poderosos de Inglaterra un telegrama. Y el telegrama les decía: todo se ha descubierto, huyan de inmediato. Era una broma, pero nadie sabía que un compositor y un escritor tan relevante como él llegaría a ser una broma. La historia dice, hermanos, que las 24 horas no se podía encontrar a ninguno de esos 12 hombres más pudientes en Inglaterra. Luego se hizo una investigación. ¿Por qué? ¿Por qué huyeron? Había una sola palabra: la culpa. No sé qué debían, no sé qué habían hecho, pero cuando recibieron el telegrama, todo se ha descubierto, huyan, se escondieron. Y eran los más influenciables, los de mayor influencia en Inglaterra. Y por mar y tierra a esos 12 hombres no se les podía encontrar. ¿Qué los hizo huir? La culpabilidad. Casi todos llevamos una carga que nos produce un sentido de vergüenza. Yo he liberado aquí con ustedes varias, pero antes de hacerlo con ustedes lo hice con Dios. Les he platicado que a mis 12, 13 años ya bautizado, ¿verdad? Y nos íbamos a la tienda y robábamos una bolsa de papitas. Ojalá que mis nietas todavía no entiendan la palabra robar. Robábamos y como eran muchachitos de nuestra edad los que atendían, agarrábamos una y la tirábamos para arriba de la tienda, ¿verdad? Del lugar, de la casa, y luego íbamos a subirnos y nos comíamos las papitas. Yo ya le pedí perdón a Dios a eso. Un día le pedí perdón a don Raúl también, el dueño de la tienda, por lo que hacíamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Eso es liberación de culpa.
Pero me da pena. De grande me dio pena. ¿Por qué hacía eso? Bueno, quiero respaldarme en que era un jovencito, casi niño, pero sabía lo que estaba haciendo. No había dinero para comer esas papitas. Entonces, como todo el mundo lo hacía, había que hacer lo mismo también, ¿verdad? Pero yo diría que esos son casi tipo travesuras. Pero ¿qué no habremos hecho en nuestras vidas que sí nos dé vergüenza? ¿Qué no habremos dicho en nuestras vidas que no hemos inventado que sí nos da vergüenza? ¿Cómo le estamos haciendo para superar esto? ¿Lo hemos reprimido? ¿Que nadie lo sepa? ¿Lo hemos ocultado? ¿Seguimos con él? Entonces, Dios no nos ha perdonado eso. Dios no nos ha perdonado eso. ¿Recuerda que la Biblia dice que hay un pecado de muerte? Y mucha gente dice, ¿cuál es el pecado de muerte, hermano, para no cometerlo? El pecado de muerte es cualquier pecado que usted y yo hayamos cometido, del cual no nos hayamos arrepentido. Hermanos, que es vergonzoso. ¿Acaso Dios no lo sabe ya? ¿Para qué seguirlo escondiendo? ¿No queremos una mejor relación con Dios? El pecado, la culpa pasada, hermanos, puede deteriorar nuestra vida espiritual. Ahora, las personas manejamos la culpa de diferentes maneras. Como dije, algunos se la reprimen, otros huyen de ella. Pero, ¿cómo lidiamos nosotros con la culpa? Déjenme darle dos ejemplos. Cuando Cristo fue crucificado, hubo dos hombres que enfrentaron esa pregunta. Esos dos hombres fueron Pedro y Judas. Ambos tenían mucho que pensar. Fueron apóstoles, los dos. Fueron llamados y aceptados por Cristo. Los dos fueron prominentes, tanto que a Judas se le dio la capacidad de administrar la bolsa. Era el tesorero del grupo. Y Pedro, sin ser oficial, casi era el portavoz del grupo, quien siempre hablaba por los demás. Pero no solamente eso, hermanos. Ambos vieron a Jesús, caminaron con Jesús, escucharon los sermones de Jesús, vieron los milagros de Jesús. Y en su momento ambos fueron reprendidos porque ambos se equivocaron. Aquí tienen los textos, vamos a leer. En Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. El Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 1 al 8. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, puntualmente, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Su mente fría y calculadora le atinó. Este perfumito por menos de 300 denarios no se vendía. Recuerde que al hombre común le pagaban 1 denario por día. Este valía 300 denarios, lo que usted ganaba en 300 días. Y María no le importó el gran precio de ese perfume, lo quebró y lo ungió en los pies de Jesús. Judas no puede creer esto. Esto es un desperdicio. Es demasiado dinero que se está gastando. ¿Para qué lo hacían? Pero versículo 6, dijo esto
no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Piensan ustedes que Jesús no sabía lo que Judas previamente había hecho? Todo el tiempo Jesús supo que Judas era un ladrón. Pero lo dejó a ver qué hacía con su culpa. ¿Usted cree que Cristo no sabe lo que usted y yo hemos hecho o dicho? Pero nos está dejando a ver qué hacemos con nuestra culpabilidad. Llegará el momento en que el Señor ya no nos va a dejar, como tampoco a Judas. Y este es el momento para Judas. Dice el versículo 7. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El Señor lo reprendió y lo dijo: deja de hablar, olvídate de ese perfume. Si en realidad te importan los pobres, hay muchos y siempre los vas a tener. Lo que ella ha hecho, yo se lo he permitido. Casi le está sugiriendo a Judas: yo sé porque tú no quieres que ese perfume se haya gastado en mí. A lo mejor ese sermón puede servir para muchos de nosotros. Y que diga: hermano, gracias por traer un sermón así, porque como Judas necesitaba descargar una vieja culpa que he traído y que no he soltado. El viernes grabé un audio muy temprano en la mañana y mi voz se oía espantosa. Recibí varios textos, pero sobre todo uno del hermano Héctor ahí de Colombia. Me dice: usted trae una tos vieja, deje esa tos, tome aceite de tiburón. Y le voy a decir: gracias, hermano. Él siempre me ha recomendado aceite de tiburón, y como él vende aceite, yo creo que no te creas, Héctor. Entonces, a veces traemos culpas viejas, hermano. Ya no sigamos con ellas. Vamos a tirarlas, vamos a abandonarlas, vamos a confesarlas. Pedro también fue amonestado. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Así, hermanos, el versículo 21 dice claramente que Cristo les declaraba que le era necesario. Pedro quizá no escuchó eso. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres? Hermanos, son palabras muy fuertes la que Cristo le dijo a Pedro. Pero se las merecía. Cristo acaba de decir: me es necesario ir a Jerusalén y padecer. Esto es la voluntad de mi Padre. Y Pedro, tomándosela de consejero, como Satanás de consejero en el huerto, y le dice a Eva: ven acá, no te creas, no vas a morir. Tú come de ese fruto, que Él no quiere que seas como Él. Come. Pedro toma a Jesús y le dice: Señor, no, ¿por qué tienes que ir si te va no vayas? Me imagino que la mirada del Señor fue penetrante. Apártate de mí, Satanás. ¿Qué pensarían los demás? Lo quiere uno ayudar y mira, es que eso nos ayuda. Cuando a alguien le impiden hacer su voluntad, la voluntad de Dios, nadie nos está ayudando. A lo mejor es mi esposo, mi esposa, son mis hijos, o es mi amigo, o es mi pariente que me dice: no, mira, no vayas al culto, quédate aquí. No es él o ella,
Es Satanás que está trabajando a través. No, mira, ¿para qué vas acá? ¿Para qué haces esto? Déjalo. Acabo otro lo puede hacer. Es Satanás. Más que a nosotros nos cuesta llamarlo por su nombre. A Cristo no. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Mateo 26:14. Una vez más, hablando de Judas ahora, vemos cómo comprometió su vida este hombre. Dice Mateo 26:14, dije que los dos fueron reprendidos, los dos se equivocaron. Aquí está un error y muy fuerte en Judas. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Él fue a buscarlos. Este hombre estaba desesperado y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Su error. ¿Qué hizo que Judas se equivocara tan garrafalmente? Su avaricia. Un pecado que nunca confesó, un pecado que nunca quiso tratar, un pecado que nunca quiso soltar. Por eso le dijo al Señor: ¿para qué se malgasta este aceite? Déjalo, lo hubiéramos vendido, hubiéramos ido a los pobres. No, usted no está queriendo ayudar a los pobres, usted está robando. Y ahora, al final de la vida de Cristo, a lo mejor ya muchos ya no les dan dinero. A lo mejor la gente ya no está ayudando porque ya no creen en el maestro, están enojados, lo quieren crucificar, ya no hay dinero de dónde robar, entonces está desesperado. Como es un avaro, va y pregunta: ¿cuánto me quieren dar? Yo necesito dinero. Era el móvil de su vida. Un pecado que no quiso arreglar: la avaricia. Y fue y vendió al maestro por 30. Si le hubieran dicho 20, 20 acepta. Porque al avaro todo lo que quiere es un poquito más. Pedro también se equivocó. Mateo 26, ahí donde estamos, pero ahora el versículo 69 en adelante. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Lo reconocen. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Qué feo se ha de haber sentido eso. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Quieres que te demuestre que no soy uno de ellos? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Se imagina Pedro jurando y maldiciendo? Yo no, pero lo hizo. Hermano, pero es un apóstol, ¿cómo iba a maldecir? Hermano, este es un predicador, ¿cómo cree que se iba a equivocar? Hermano, este hermano tiene tantos años, ¿cómo cree que no iba a pecar? It doesn't matter, hermano, no importa quiénes seamos. Todos metemos la pata. Y muy feo. Judas lo hizo y Pedro lo hizo. Y usted también, y yo también. Entonces, ¿cómo superamos esa culpa, queridos hermanos? ¿Cómo superar la culpa? Ya está ahí. Ya ve que hay muchas llamadas hoy en día, scam calls que le llaman, que son falsas, que están tratando de quitarle o robar su identidad. Hace un tiempo nos llamó alguien sobre el IRS diciendo que nos iban a arrestar. El IRS es la que se encarga de cobrar nuestros impuestos. Tienes una orden de arresto por moroso,
Por un moroso no es que esté morado, es una persona que no ha pagado. Así que te vamos a arrestar. Colgamos el teléfono, nos reímos. Si a usted le hubieran llamado, hubiera recibido esta llamada, acuérdese del delirio de persecución. Se llenaría de temor y huiría como los 12 aquellos de Inglaterra. Buscaría un abogado inmediatamente o se reiría de ellos. Vuelvo a repetir para quitar simplemente dudas. Muchas personas tendrían motivos para temer esa llamada. Gracias a Dios nosotros estamos al corriente. Pero muchos hermanos, al recibir una llamada, les quitaría la paz. No solamente por ese día, sino por muchos más. Los culpables se preocupan, temen, miran por encima, cubren sus pasos, etc. por el delirio de persecución. Y aunque fue una llamada falsa, no dormirían tranquilos. Sí es cierto, Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores. Dice la Escritura en palabras que Dios le dio al apóstol Pablo. El versículo tan conocido dice: por cuanto todos pecaron. Eso es la primera parte. Pero ¿qué hace el pecado? Nos divide. Y por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituido significa no estar incluido. No tener un pasaporte, no tener la gracia de Dios para incluirme en el reino de Dios. El poder del pecado. Pero no olvidemos lo siguiente. Recordemos esto que dijo también Pablo en Efesios 1:7. Este versículo, al igual que leímos al principio en Juan 3:16, son versículos, hermanos, que debemos tenerlos muy presentes nosotros. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención de pecados, dice la Escritura, por su sangre, hermanos, y debido a su gracia. Así que, aunque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios, este versículo me enseña a cómo superar la carga. Un versículo conocidísimo que es Mateo 11:28, es una invitación de parte de Cristo al pecador. A usted y a mí que tenemos cargas, culpas y que no podemos con ellas, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar, dice nuestro Señor Jesucristo. Él es el que promete, hermanos, Él es el que sabe la razón por qué promete. La única razón es porque es el único que puede, hermanos, también aliviar nuestra culpa. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligero es mi carga. Este es el doctor que le dice: este es tu problema, esta es la receta para que te tomes la medicina así y así. Si lo haces, te curas porque te curas. Eso es gracia. Así se obtiene el perdón. Pero usted y yo tenemos que traer la carga. Usted y yo tenemos que venir, como Judas fue a buscar a los maleantes, usted y yo tenemos que venir a buscar a nuestro Redentor. Venir a los pies de la cruz. Bueno, iba a decir algo de Judas, ahorita me espero porque al rato volveremos a Judas y a Pedro. Debemos confesar los pecados, arrepentirnos y vivir para Cristo. Pedro y Judas lidiaron distintamente con la culpa. ¿Sí? Lo hicieron diferente. Vamos a ver qué hizo Judas con su culpabilidad. En Mateo 27, versículos 3 al 5, dice la palabra del Señor lo siguiente sobre Judas. Entonces Judas, estoy leyendo Mateo 27, 3, el que le había entregado, aquel que fue y negoció por Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata
a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. En el proceso de aliviar su culpa, Judas hizo muchas cosas correctamente. Regresó el dinero porque estaba arrepentido. Fue y pidió perdón y dijo: es mi culpa, yo he cometido un error. He entregado sangre inocente. Si él hubiese ido donde Jesús y le hubiera dicho lo que le está diciendo a los principales sacerdotes, otro gallo nos cantara. Pero fue a la persona equivocada. Y después hizo lo que nunca en su vida debería de haber hecho ningún hombre: quitarse la vida. ¿Sabe por qué? Porque la culpabilidad seguía en él, por no haber ido a descargarla en la persona correcta. Y a lo mejor nosotros por eso seguimos todavía con problemas, porque no hemos ido a la persona correcta, no hemos descargado nuestra conciencia con Dios. Y cuidado de llegar al final de nuestras vidas de esa manera. Pedro, en cambio, en Juan capítulo 21, versículo 15, tomó el problema y trabajó de una manera distinta. Cuando hubieron comido, Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: ya es Cristo resucitado. Le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo Cristo? Apacienta mis corderos. ¿Qué está haciendo el Señor con Pedro? Le está perdonando. ¿Y qué está haciendo? Lo está regresando al ministerio. ¿Quiénes son los que apacientan en la iglesia? Los ancianos. En este caso, Pedro como apóstol: regresa a tu trabajo. Señor, pero yo te negué. No una ni dos, fueron 3 veces. Yo maldije, yo juré que no te conocía. ¿Pero me amas? ¿Estás arrepentido? Sí, Señor. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pues regrese a su trabajo, vaya a apacentar mis ovejas. ¿Sabe por qué? Porque el sentimiento de culpa era demasiado fuerte lo que Pedro tenía. Casi me atrevo a decir que si el Señor personalmente no le aparece a Pedro, quizá Pedro no regresa a su trabajo. Porque el pecado muchas veces nos deja marcado fuertemente. Como le decía Sarita a Juanito: acuérdate de tu pato. Cada vez que queremos liberarnos, Satanás va a decir: no puede ser. Todo esto lo que tienes. Mira todo lo que has hecho. Tú no sirves para ser un cristiano. Acuérdate de tu pato. Judas manejó la culpa de una manera, Pedro de otra. ¿Y usted cómo la está manejando? Para concluir, hermanos, Judas se llenó de remordimiento, pero renunció. Su carácter cobarde fue evidente y se quitó la vida. Murió colgado, como Cristo murió colgado, pero el Señor murió
el justo por los injustos. Y Judas solo se quitó la vida. Y eso en sí es un pecado, porque Dios es el que da la vida y es el único que puede quitarla. Judas podría haber sido perdonado como Pedro, pero tomó la decisión equivocada. Escucha este versículo que vamos a leer. ¿Cómo lidiar con la culpa? No tenemos que renunciar a nuestra vida, hermanos. Jesús es el rescate por nuestros pecados. En Filipenses 3:13, lo que tengo que aprender en mi vida es a olvidar lo que está en el pasado. Le leo desde el versículo 12, Filipenses 3:12 y 13. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir a aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Una virtud de un hombre que es perdonado es recurrir a esta sensación, olvidándonos nuestro pasado. Pero no nada más de la culpa, de todo, para no volver a caminar en esas veredas. Olvidarnos del pasado. Cuando venimos al Señor y queremos seguir todavía con las mismas amistades del pasado, con las mismas necedades del pasado, con las mismas actividades del pasado, entonces ¿a qué vinimos al Señor? Esas amistades, actividades y necedades nos asirarán en la misma dirección, olvidándonos de lo que está atrás y extendiéndonos a lo que está adelante. Si alguien quería olvidarse de su pasado, era Pablo. Él es la respuesta. Es como si Pablo dijera, hermano, no se rinda ante la culpa, el remordimiento o la desesperación. Mire lo que Pablo dice en este precioso versículo. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 hasta el 17, escuche las palabras de una persona que sabe que ha sido perdonado. Pero miren la manera que lo expresa. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El mismo que puso de regreso a Pedro en el ministerio, lo puso a Pablo. Pero Pablo tiene que agradecer. ¿Por qué? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Le faltó poner ahí quizá criminal. ¿No fue el que dio el voto para que mataran a Esteban? ¿No entraba a las casas y arrastraba a hombres y a mujeres para entregarlo a las cárceles? A lo mejor personalmente nunca mató a una persona, pero sí dio el voto para que lo mataran. Sea lo que sea, habiendo yo sido esto, fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, sí, el gran apóstol Pablo, yo soy el primero. Él no está hablando así para que se oiga bonito lo que dice. Literalmente él se consideraba un gran pecador. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. ¿Para qué está esto? Para ejemplo. Miren lo que Dios es capaz de perdonar, hermanos y amigos que estarán escuchando el audio más tarde. Esto quedó grabado para
ejemplo de que Dios perdona toda clase de pecado, incluso a un pecador tan vil como lo fue Saulo de Tarso. Y termina diciendo el versículo 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. De la mente a la mano y a la pluma de un hombre que tenía tanto que ser perdonado. Ojalá que en nuestras vidas expresemos sentimientos como estos. Ninguno de los que estamos aquí, ni uno que ha vivido, nadie ha pasado la vida sin pecado. Y yo no estoy interesado en saber qué clase de pecados usted ha cometido. Ni Dios, porque Él ya lo sabe, Él lo vio. Él está interesado como la abuela de Juanito. Ella esperaba. ¿Hasta cuándo ibas a dejar que tu hermanita te siguiera usando como un esclavo? Y Dios está haciendo lo mismo. ¿Hasta cuándo vas a dejar que tu culpa te siga mandando como un esclavo? ¿Por qué no vienes a Él ahora que hay tiempo? Si sientes las heridas de su error y su conciencia te corta en vivo por su pecado no arrepentido, no haga lo que Judas, no se quede a medias. Más bien, siga el ejemplo de Pedro, que volvió a Jesús, fue perdonado y fue puesto en el ministerio. Él escribió 2 cartas a algunos hermanos, y en su última carta, en la segunda de Pedro, en el último capítulo y en el último versículo, capítulo 3 y versículo 18, Pedro cierra su carta diciendo: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si usted tiene culpa, es porque usted no conoce a Dios. Usted no sabe la gracia de Dios. Usted no conoce al Salvador Jesucristo. La clase de Dios que tenemos, un Dios que puede perdonar lo imperdonable. Crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracias por su atención, queridos hermanos y hermanas.